Muy buena, muy buena. Alabado sea el nombre de Jesús. Espero que estemos conectados y que yo esté realmente transmitiendo lo que yo quiero transmitir. Amén. Perfecto. Muy bien. Quisiéramos hoy tratar un tema bien sencillo, bien sencillo. Y se trata de el último sacerdote de la línea de la casa de Aarón. Voy a hablar hoy del último sacerdote de la casa de Aarón. Cómo obtuvo su sacerdocio, cómo lo desarrolló y cómo lo sigue desarrollando hasta el día de hoy. Porque si usted no lo sabía, de la casa de Aarón hoy todavía tenemos sacerdote. Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy experimentando este nuevo escenario y quisiera explicarle en unos segundos que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, le dio instrucciones específicas a Adán, instrucciones específicas a Adán. Esas instrucciones que Dios le dio a Adán eran instrucciones para que Adán solamente se encargara de cumplirla. Y de todas las instrucciones que le dio, le puso una prohibición. Y esa prohibición fue que Adán no debía de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Ahora, esa instrucción, como dicen los centro y los suramericanos, Adán se la pasó por el arco y Adán desobedece. Una vez Adán desobedece, la comunicación entre el creador y su criatura fue totalmente distorsionada, totalmente rota. Ya no hay comunicación entre Adán y su creador y Dios. Al no haber ya esa comunicación, Dios provee los medios para que el hombre ahora se acerque a Dios, pero no por él mismo, no por sí mismo, sino que Dios provee un sistema para que ellos lleguen. Cuando Adán peca en el libro de Génesis capítulo 3, verso 6, encontramos entonces que en el verso 15 del capítulo 3, Dios está dando instrucciones, y una de las instrucciones que Dios da es que de la simiente de la mujer, con el tiempo, iba a levantarse alguien que iba a destruir la simiente de la serpiente que había hecho caer en pecado a nuestros primeros padres. Bien, cuando esto sucede, encontramos entonces ya una promesa. Esa es la promesa de que Dios va a traer a alguien de la simiente de la mujer que va a hacer un estrago contra la simiente de la serpiente. Ahora, Dios nunca dijo cuándo iba a suceder. Dios no dice cuándo. Dios solamente provee las condiciones, da la promesa que eso va a suceder. Ahora, andando el tiempo, cuando el pueblo de Dios es formado en Egipto, sale de Egipto y están en el desierto, es el momento entonces en que Dios comienza a poner orden y a dar instrucciones. Y una de las órdenes que Dios da es que hay un medio ahora de cómo el hombre se va a acercar a Dios. ¿Y es a través de qué? De sacrificio de animales inocentes. Y esa cita la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, del 3 al 6, donde Dios le dice a Moisés exactamente cómo debía ser sacrificado ese cordero, qué día, a qué hora, cuándo y dónde. Ahora, ya el hombre tiene ahora un medio de cómo salvarse, de cómo cubrir su pecado. Pero hacía falta algo más. Y es que en el mismo desierto, más adelante, entonces Dios, en el llamado
con Moisés, también llama a su hermano Aarón. Entonces Dios viene y establece un sacerdocio y le dice al pueblo que a partir de ese momento la sangre que ellos ofrecían a través del cordero inocente tenía que pasar por la mano de un intermediario, y ese era ¿quién? Aarón, la casa de Aarón. Así que ahora tenemos que un hombre desconectado, tenemos un hombre ahora que puede acercarse a Dios por medio de sangre, y ahora tenemos un medio de quien puede llegar a Dios, no el hombre en sí, sino la sangre que él toma del cordero inocente, se le entrega ¿a quién? A un sacerdote, y el sacerdote entonces tiene la habilidad, tiene la forma de cómo llegar al creador. Así que ahora todo se está poniendo en orden. Hay un cordero, hay una familia y hay una casa que se llama la casa de Aarón para llegarse a quién, a Dios. Así que todo el panorama del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento se camina a través de qué? Hombre, familia, cordero inocente y sacerdocio. El sacerdote era el que tenía la potestad de llegarse al Padre, de hacer la unión de nuevo entre Dios y el hombre. ¿Qué sucede? Que Dios también provee la forma de cómo los sacerdotes se iban a llegar. ¿A quién? A él. O sea, no es que tú naciste en la tribu de Leví y ya tú eres sacerdote. No, para ser sacerdote era necesario nacer en la tribu de Leví, pero de la casa de ¿quién? De Aarón. Si tú no nacías en la casa de Aarón, aunque fuera de una de las demás familias levitas, tú no podías ser sacerdote. Así que los sacerdotes solamente salen ¿de dónde? De la casa de Aarón. Ahora, ¿qué sucede? Que andando el tiempo en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1, de repente se presentan ante el rey Herodes unos sabios que venían de Oriente, preguntando que dónde está el Mesías o el rey que había nacido. Y la historia es extensa, pero como estos sabios dicen que ha nacido un rey, Herodes decide investigar si eso era cierto. Así que los sabios de Oriente reciben instrucciones del cielo de cómo tienen que actuar y se van por otro camino y nunca le dicen a Herodes lo que había sucedido. O sea, la petición que Herodes le hace. Entonces, ahora viene y nace ¿quién? Nace el Mesías, nace el prometido, nace el deseado de las naciones. Pero es interesante conocer algunas cosas. Lo primero es que en la Biblia hay muchos pasajes que señalan que Jesús es de la tribu de Judá. Sí. Y que tenía que nacer de la tribu de Judá para heredar el sacerdocio, para heredar el reinado de David, su padre. Eso nadie lo puede quitar de la Biblia, está ahí. Ahora bien, el problema es el siguiente, que cuando nosotros analizamos muy detenidamente la Biblia, nos damos cuenta de dos cosas importantes. La primera es que José no fue el padre biológico de Jesús. No fue el padre biológico. Para tú pertenecer a una línea sanguínea, tú debes ser hijo de sangre. Y Jesús no fue hijo de sangre de José. Al no ser hijo de sangre de José, entonces tenemos que analizar a qué linaje realmente correspondió Jesús. Y eso nos vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 1, verso 5, donde se narra la unión de un hombre llamado Zacarías de la casa de Abía y de la familia de Aarón. Dice que fue y tomó por mujer a una hija de la casa de Aarón llamada Elizabeth. Sí. Más adelante en el verso 24, milagrosamente, por mandato de Dios, esta mujer queda embarazada estando ya un poco anciana. Y cuando ella está embarazada,
12 versos más adelante encontramos también a María embarazada y un ángel que le dice, sube allá arriba que tu parienta está también encinta. Así que cuando nosotros analizamos Lucas capítulo 1, verso 5, Lucas capítulo 1, verso 24 y Lucas capítulo 1, verso 36, nos vamos a dar cuenta de que María, la madre de Jesús, era de la casa de Aarón. Era de la familia de Aarón y de la casa de Aarón, una levita. Ahora, el hijo que nace de ella es también de la casa de Aarón sanguíneamente, de la línea de sangre. Entonces, si el hijo que nace es de la casa de Aarón, entonces este hijo que acaba de nacer le corresponde parte del sacerdocio de la casa de Aarón. No todos los hijos de Aarón llegaban al sacerdocio. Era una ecuación de 138-1. O sea, entre 138, uno podía llegar al sumo, a ser sumo sacerdote. Ahora, cuando ya tenemos todo esto, que Jesús le corresponde el trono de David porque José, su padre, lo crió como hijo de crianza y a José le correspondía el trono de David por ser de la línea de Judá. Entendiendo esto, entonces nos miramos a Jesús por la línea de sangre que era de la casa de Aarón a través de María. Cuando nosotros miramos todo este engranaje, nosotros entonces llegamos a ciertas conclusiones y es la siguiente. Según el contexto de los rabinos ortodoxos, para usted llegar a ser sacerdote, habían varias cosas que usted tenía que hacer. La primera era que ningún sacerdote comenzaba a ejercer antes de los 30 años. Nunca. O sea, el número para un sacerdote comenzar su ministerio sacerdotal era 30 años. En Lucas capítulo 3, verso 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Qué sucedía cuando un sacerdote llegaba a los 30 años y iba a ejercer su ministerio? Bueno, era necesario presentarlo ante el pleno de los sacerdotes. Y una vez presentado ante el pleno de los sacerdotes, se escogía a un sacerdote retirado, un hombre anciano de la misma línea sacerdotal, para que por 40 días, él estuviera junto con ese nuevo sacerdote dándole instrucciones. Esas instrucciones se llevaban esos 40 días. Cuando se completaba el día 40, en el día 41, ese sacerdote entregaba al nuevo sacerdote al pleno de los sacerdotes y el día 41 comenzaba a ejercer su ministerio como sacerdote de la casa de Aarón. Mire esto ahora. Mucha atención aquí. La Biblia dice que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Cuando él va al Jordán y Juan el sumergidor lo bautiza, Jesús comienza su ministerio. En ese momento es presentado como sacerdote. ¿Cómo, maestro? ¿Presentado como sacerdote? Sí. Juan el Bautista estaba en ese lugar específicamente buscando al Mesías. Se le dijo que cuando él estuviera bautizando iba a llegar uno, el cual el Espíritu Santo iba a descender en forma de paloma. Ese era el Mesías. Así que cuando Jesús se presenta y es sumergido en las aguas, en ese momento la paloma viene y Juan el Bautista se da cuenta que ese es el Mesías. Pero el bautismo que Juan está llevando a cabo es un bautismo ¿de qué? Es un bautismo para confesión de pecado. Confesión de pecado. Pero Jesús nace sin pecado, no tiene pecado. Al él nacer sin pecado, él no tiene nada que confesar. Así que aquí hay algo más que está sucediendo. Y es que según el libro de Levítico capítulo 8, verso 5, verso 6 y verso 12, cuando un sacerdote iba a dejar su posición sacerdotal
en uno de su familia directa, tenía que hacer tres cosas. La primera era que tenía que hacer un anuncio público, que todo el mundo se enterara que él iba a dejar el sacerdocio y que iba a entregárselo a ese familiar de él. Esa era la número uno. La número dos era que tenía que públicamente entrar a este sacerdote en agua y purificarlo, hacer una ceremonia de purificación, sí, bañarlo. Y la tercera, y no menos importante, es que al final de eso, después que lo anunciaba, después que lo bañaba, que era un acto de purificación, en ese momento, entonces, en ese momento, derramaba el aceite de la unción en la cabeza de ese sacerdote. Y ese sacerdote entonces era tomado por un anciano y era llevado por 40 días para ser ¿qué? Entrenado para el día número 41, entonces comenzar su ministerio en pleno. Ponga atención. Cuando Jesús termina de ser bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo expulsó al desierto y tuvo por 40 días en el desierto. 40 días en el desierto. Y dice que era al final de los 40 días era tentado por el tentador. Pero el día 41, o sea, 40 días en el desierto, el 41 dice que vino en el poder del Espíritu y entró ¿a dónde? A Nazaret, donde se había criado, y entró a la sinagoga de ellos. Y dice que se le dio el rollo del profeta Isaías y leyó Isaías 61. Dentro del contexto de la sinagoga, cada sábado se escogen a dos lectores para leer la Torá. Uno de la casa de Aarón y otro un levita regular. Entonces se cogen 5 invitados o 5 personas de lo que compone la sinagoga para leer. Así que tenemos 7 lecturas: el sacerdote, el levita y 5 regulares. Y se escoge a un octavo lector. El octavo lector tiene que estar presente desde el principio hasta el final, porque ese es el más importante de todo. Porque en el momento que él es llamado para leer, él tiene que interpretar todo lo que se leyó en la sinagoga, más la porción que a él le tocaba. Así que todo el mundo en la sinagoga está pendiente ¿de quién? Pendiente de ese sacerdote o de esa persona que va a leer. Cuando el último lector termina de leer, el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, se pone de pie y pregunta en alta voz si el Mesías está entre de ellos. Si usted analiza el libro de Lucas, capítulo 4, verso 15, 16, 17, se da cuenta que cuando Jesús termina los 40 días en el desierto, dice que viene en el poder del Espíritu y a Jesús le tocó la lectura del octavo lector, el octavo lector que tenía la responsabilidad de interpretar. Por eso es que Jesús al final le dice: hoy se han cumplido esta cosa ante vosotros. Ahora, Jesús entra a la sinagoga a leer, pero Jesús entra no solamente como un lector regular, sino que Jesús entra como un sacerdote de la casa de Aarón, de la casa de Aarón. Yo sé que usted está pensando y maquinando que la Biblia dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Se lo voy a explicar más adelante. Ahora tenemos a quién, a Jesús, que ha sido ¿qué? Presentado, bañado por Juan el Bautista. Ha sido ungido por el Espíritu Santo. Y faltaba que el anuncio público. El cielo se abre en el capítulo 3 de Mateo, verso 17. Y una voz del cielo viene y dice: este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Las 3 cosas se cumplieron. Los 40 días de tal con el sacerdote mayor se cumplen cuando él está en el desierto. El día 41 él viene y entra a la sinagoga y se armó tremendo lío en la sinagoga porque este hombre viene y dice que él era el Mesías. Ahora, entendiendo todo eso, que Jesús viene no solamente de la línea de Judá por la sangre, sino que él adquiere
el reinado de su padre David como un hijo adoptivo, pero sí él viene de la línea directa de la casa de Aarón como sacerdote. Y Juan el Bautista era hijo de Zacarías, lo que indica que el sacerdocio de Zacarías pasa a Juan el Bautista y Juan el Bautista se lo entrega ¿a quién? A Jesús. Ponga mucha atención a esta parte ahora. Sucede lo siguiente, que cuando el sumo sacerdote va a iniciar su sacerdocio, se le hace una bata de lino fino blanca. Y en la bata de lino fino blanca, en el cuello, en la parte frontal de esa bata, se le pone una pieza. Estoy en el libro de Éxodo 28:32. Lo que nosotros le llamamos el cuello clerical. Esto aquí, cuello clerical. Esa pieza es bien delicada y la bata que se le hace al sacerdote tiene unos cordones en la parte de atrás que el sacerdote nunca se la puede poner solo. Él necesita un ayudante. Y ese ayudante es que cierra el cordón atrás y lo ayuda a ponerse el pectoral encima de la bata blanca de lino fino. Y esa bata tiene lo que se llama el coselete. Cada vez que él se va a quitar la bata, tiene que necesitar un ayudante. El único día que el sacerdote no se quita, o sea, él mismo se quita la bata, es el día que él le va a entregar el sacerdocio a un nuevo sacerdote. Es interesante observar al libro de Mateo capítulo 26, en el verso 64, 65 y 66, en una entrevista que Caifás le hace a Jesús. Caifás le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo y te vamos a creer. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, es el momento que el señor Caifás se rasgó su vestidura. Algo que estaba prohibido para el sacerdote. Lo que indica que en ese momento, sin Caifás darse cuenta, en medio de una euforia, estaba entregándole el sacerdote al nuevo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo de la casa de Aarón, va a quitar lo que se llama el intermediario entre el hombre y Dios, y él se va a poner en el medio. Él va a servir como puente. Pero para hacer eso tenía que ser de la casa de Aarón. Así que ahora Jesús va a la cruz del Calvario. Y ya Jesús en la cruz del Calvario, cuando él muere como sumo sacerdote de la casa de Aarón. Y muere como rey de la casa de David. Pero cuando él muere, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, sucedió un milagro. Dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo. Lo que indica es que cada sacerdote tenía que entrar a ese lugar a llevar sangre por él y por el pueblo. Jesús rompe eso ahí para que ya nadie tenga que llevar sangre, porque ahora Jesús está ofreciendo su propia sangre. Jesús está ofreciendo su propia sangre. Ahora, ¿qué sucede? Que en el libro de los Hebreos, capítulo 6, en el verso 20, dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Es Jesús sacerdote por la casa de Aarón o por la casa de Melquisedec o por el orden de Melquisedec? ¿Qué quiso dejar dicho el escritor? ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreo hace mucho hincapié y mucha fuerza que Jesús es de la casa del orden de Melquisedec. Y voy a explicar esto. Es posible que usted tenga otra explicación, la cual yo repito, son simples interpretaciones. Cuando usted ostentaba el reinado, sin importar en cuál de los dos lados fuera, el norte o el sur, usted estaba excluido de lo que se llama el sacerdocio. O sea, usted como rey no se podía acercar a ninguna función sacerdotal. Eran dos funciones totalmente diferentes. Usted como rey no tenía acceso al tabernáculo, no tenía acceso a los oficios sacerdotales. Eso estaba prohibido para usted. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del rey Usías. Tenemos el ejemplo de ¿quién? Del gran Saúl, que en un momento determinado trataron
de ejercer posiciones sacerdotales. Así que eso estaba que cortado. El rey es rey y el sacerdote es sacerdote. Pero ¿qué sucede? Que eso era exclusivo para la casa de Aarón. Para la casa de Aarón. ¿Qué sucede? Que el escritor de los Hebreos dice que Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es el punto aquí? Que Melquisedec es antes de la proclamación de la ley. Antes de la proclamación de la ley levita. Y en ese sacerdocio de Melquisedec, Melquisedec era rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque los requisitos de que un rey no pueda ser sacerdote inician a partir de la proclamación de la ley y no antes. Antes Melquisedec fue rey y fue sacerdote. Ahora viene el escritor sagrado y dice que Jesús de Nazaret es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús muere como sacerdote y muere como rey. ¿Por qué Jesús tenía que morir como sacerdote de la casa de Aarón? Porque Jesús viene a cortar todo vínculo de sangre entre el Cordero inocente y Dios. Jesús de una sola parte derrama él su sangre y él entonces se pone en la brecha. Ahora, según el libro de Juan capítulo 14, verso 6, nadie puede llegar al Padre si no es a través de quién, del nuevo sumo sacerdote. Los sacerdotes hacían que los hombres se llegaran al Creador. Los sacerdotes. Pero los sacerdotes tenían que pasar por el proceso de la purificación primaria por su pecado. ¿Para qué? Para entonces poder ministrar los pecados del otro, del pueblo. Sucede lo siguiente, que Jesús carga los pecados de todo en la cruz. Y al cargar los pecados de todo en la cruz, él entonces se presenta ante el Padre para que el Padre perdone todos los pecados pasados, presente y futuro de todos los hijos de Dios. Y hoy está ante el trono de la gracia ministrando como el sumo sacerdote de la casa de Aarón, pero con la prerrogativa y con el poder que tenía el sacerdocio de Melquisedec, que podía ejercer ambas posiciones a la vez. Jesús fue el último sumo sacerdote de la casa de Aarón. Hoy hay algunos ministerios que están en una gran evolución, restaurando supuestamente el sacerdocio levítico. Está perdiendo el tiempo. El último sumo sacerdote se llamó Jesús de Nazaret y está ejerciendo como sumo sacerdote y es el único que hoy está intercediendo por el pueblo. Hay otros más que se han creído que porque tienen vaca, chivo, oveja de cualquier color, van a restablecer un sacerdocio que ya desapareció. Le tengo noticia, no hay más sacerdocio. El único sacerdocio vigente que hay es el sacerdocio de Jesús de Nazaret. Se puede inventar lo que usted quiera, puede venir con cualquier libro que usted quiera. Jesús es el último sumo sacerdote en la línea de la casa de Aarón, porque él fue hijo de María y María era de la casa de Aarón. Él de sangre no tenía nada de José, pero le corresponde el sacerdocio, el reinado de David, porque él fue criado por José. Y dentro del contexto de la ley, el hijo adoptivo, el hijo que era criado por un hombre, le correspondía la herencia de ese hombre. Así que Jesús adquiere su sacerdocio de Zacarías y Juan el Bautista, que vienen de la familia de Aarón. Jesús adquiere su reinado de José
y de David, que vienen de una misma línea. Espero que esta enseñanza te haya servido para saber que hoy tú no tienes que ir ante ningún hombre a confesarle tu pecado como lo hacen algunos. Tú tienes al único Dios verdadero, que si tú cometes una falta, ve donde Jesús, que Él está presto para interceder por ti. Y Él es el único medio que hay ahora mismo, el único medio en el cual todos los seres humanos podemos llegarnos al Creador. No hay otro medio, es el único. Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Shalom, shalom.